Queridas amigas y amigos, bienvenidos a bienvenidosvenezolanos.com, aquí en este programa Florido Opina con Alexis Ortiz. El tema de hoy es el tema petrolero, un tema persistente en la realidad venezolana, sobre todo después de la destrucción inmisericordia que hizo el gobierno castrochavista de la empresa petrolera venezolana PDVSA. Para hablar de esa materia, que es una materia, como ya les dije, es una materia recurrente a los venezolanos de todos los días, que no podemos apartarnos de ella, hemos invitado a un gerente petrolero de lujo, Jorge Cancoff. Fíjense que les voy a leer aquí un resumen de su currículum para que ustedes vean que no exagero cuando digo que es un gerente petrolero de lujo. Jorge Cancoff es ingeniero químico egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene más de 40 años de experiencia en los sectores petroleros, gas y petroquímica, ocupó cargos gerenciales y directivos en la industria petrolera, con empresas transnacionales y en Petróleos de Venezuela, donde llegó a vicepresidente de la Junta Directiva de PDVSA, además fue presidente de la Junta Directiva de Citgo. Entre sus cargos tuvo la responsabilidad de manejar el lobbying con el Congreso y la Administración de los Estados Unidos de Norteamérica en el sector de energía y petróleo, desde luego. Como asignación de servicios a la administración pública, le tocó la privatización del Instituto Nacional de Puertos como presidente y también fue presidente de la Comisión Reestructuradora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Ese Jorge Cancoff con el cual vamos a hablar de petróleo. Bienvenido, Jorge. Bueno, muy buenas tardes, Alexis. Muchas gracias por darme esta oportunidad de ponerme en contacto con todos los compatriotas que están tanto en Venezuela como en el exterior. Vamos a comenzar, Jorge, si tú estás de acuerdo, con la nacionalización del petróleo. ¿Cómo fue eso? Hay gente que dice que no fue realmente una nacionalización, sino una estatización, pero en todo caso todo el mundo reconoce, no importa qué opinión tengan en un sentido o en otro, que la nacionalización petrolera en Venezuela se llevó de la manera cabal, conveniente que correspondía. ¿Cuál es tu opinión? Y dinos de paso, además de tu opinión, ¿qué estabas haciendo tú en ese momento en la nacionalización petrolera? Sí, yo quiero empezar a mencionar que hay algunas personas que tienen cierta confusión. En realidad en Venezuela no hubo una nacionalización, porque en el año de 1983 se hubiesen vencido las concesiones de Venezuela, de manera que las transnacionales nunca fueron propietarias como quizás en otros países, sino era una concesión. Ahora esa concesión se adelantó, yo considero que fue muy exitosa, pero antes de mencionar dónde me encontraba yo en ese momento, yo quiero decir lo importante que fue ese proceso donde Venezuela tomó las instalaciones petroleras, que como todo el mundo sabe, el petróleo de Venezuela se creó en agosto del año 75 y en el 1 de enero del 76 fue que se nacionalizó. El elemento importante es que previo a la nacionalización, si sumábamos todas las actividades que hacían las transnacionales, Venezuela no aparecía ni siquiera en el 10º lugar entre las empresas petroleras. Es posteriormente cuando comienza este proceso donde Venezuela toma todas las actividades petroleras, es que ya para el año de 1994 Venezuela pasa a ser la segunda empresa petrolera a nivel mundial. La Aramco de Arabia Saudita de primera, ¿no? Estaba Arabia Saudita, Saudi Aramco y después pasa Petróleos de Venezuela. Y una de las razones es cuando en el 76 tomamos las instalaciones, bueno, la capacidad de refinación de Venezuela era prácticamente similar, pero no habían procesos de conversión para poder obtener productos de alto octanaje y se construyeron en los cambios de patrón de refinación una serie de unidades que nos convertirían conjuntamente con las propiedades en las refinerías que tomamos nosotros, tanto en Estados Unidos como en Alemania, como en el resto de Europa, como fue en el caso de Suecia
y el Reino Unido, y también el arrendamiento de la refinería de Curazao. Colocó en ese momento a Venezuela o a Petróleos de Venezuela como la empresa con mayor capacidad de refinación a nivel mundial, inclusive encima de Valero, que es la empresa refinadora independiente más grande de los Estados Unidos. De manera que este es un hecho muy importante que no se destaca, que todo el mundo piensa que Venezuela siempre estuvo en los primeros lugares. No, fue posterior a ese proceso donde Venezuela toma sus instalaciones, donde Venezuela, a través del desarrollo y la capacidad de los profesionales, técnicos, gerentes, personal, logra colocarse en el segundo lugar. Lamentablemente, esto todo hasta el año 2000. Pero volvamos un momentito, Jorge, al momento de la nacionalización. Es decir, ¿cómo fue esa nacionalización? Y dilo también, porque es interesante para la gente, para que te conozcan qué estabas haciendo tú en ese momento. Me imagino que estabas arrancando tu carrera como gerente petrolero. Sí, yo comencé en la refinería de Puerto La Cruz en la época de las transnacionales. Se llamaba Bengref, que la manejaba la Gulf Oil Corporation, una de las 4 grandes, con Texaco. Sí. Yo comencé como ingeniero de proceso, y ya en el momento del año 76, yo me encontraba, era el gerente de operaciones de la refinería, y posteriormente pasé a trabajar en Petróleos de Venezuela, en la coordinación de petroquímica, bajo la dirección del doctor Humberto Peñalosa, quien era el responsable de esa actividad, y en Pequibén estaba una figura histórica. Ramos. El doctor Peñalosa, una figura histórica del petróleo venezolano, ¿no? Sí, cómo no, fue el fundador de una de las empresas venezolanas de petróleo que se llamó Mito Juan. Mito Juan, sí. Un directivo muy exitoso, y tuve la oportunidad de compartir con él por un par de años en la coordinación de petroquímica. Bueno, y de allí en adelante, pues, pasé a otros cargos, como gerente general de refinación de Corpoven. Después fui a otras empresas donde estuve teniendo el conocimiento, y llegué también al cargo de la coordinación de PDVSA, lo que se llamaba refinación, comercio y suministro. Pero tú como protagonista, oye Jorge, tú como protagonista de ese proceso, puedes dar fe de que los gobiernos democráticos de Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Camping, Jaime Lucinchi, Pérez otra vez, Caldera, respetaron la experiencia y la meritocracia de la gente de PDVSA. Sí, eso es un elemento muy importante, que siempre, de alguna u otra manera, en las directivas de PDVSA, siempre había uno o dos políticos del partido de turno, pero sin embargo en la presidencia de PDVSA, tanto en PDVSA y en las empresas filiales, siempre tuvimos lo que llamamos nosotros la meritocracia, es decir, llegaba el personal que tenía mayor capacidad y que había tenido mayor desarrollo de carrera hasta poder llegar a los cargos directivos. Pero la política allí prácticamente no se metió. E inclusive puedo mencionar que cuando se inicia el gobierno de Chávez, nombran a Roberto Mandini, que en ese momento era el ejecutivo de mayor nivel dentro de la industria petrolera, pero sin embargo... O sea, que hasta allí se respetó la meritocracia, hasta ese momento. Sí, claro, porque ya Roberto Mandini, cuando se da cuenta de los planes que tenía Chávez, que empezó a meter a otras personas que no estaban directamente relacionadas con el sector petrolero, bueno, Roberto Mandini decide renunciar a la presidencia de PDVSA. Incluso incorporaron gente que ya había sido excluida de PDVSA por ineficacia, incluso por acciones
no demasiado sana, como el señor Ciavaldini, ¿no? Sí, bueno, aunque Ciavaldini estuvo en la industria petrolera, pero él fue retirado, es decir, él se retiró de la industria petrolera y lo reengancharon en ese momento y él estaba de vicepresidente. Y allí pues tuvo mucho conflicto con Roberto Mandini. Roberto se dio cuenta pues que no era, que la industria iba por mal camino. Y esto me permite también mencionar que aún cuando estuvo Chávez como presidente, mientras estuvimos nosotros, Chávez no pudo tomar nunca el control de la industria petrolera. Cuando tú dices nosotros, ¿quiénes éramos nosotros? Bueno, cuando decíamos nosotros, en las directivas posterior a la directiva donde estuvo Ciavaldini, vino el general Guaicaipuro Lameda, y allí estuvimos en esa directiva, Eduardo Prasel, estuvo Karma Seica, y estuvo Vincenzo Paglione, y estuve yo. De manera que allí todo el personal que estaba en esa directiva, bueno, salvo el general... El general Guaicaipuro Lameda, Jorge, ¿el general Guaicaipuro Lameda hizo lo correcto o fue cómplice de Chávez en el desmantelamiento de PDVSA? No, en ningún momento. Hay que darle un gran mérito al general Guaicaipuro Lameda porque respetó la meritocracia. A nivel de junta directiva oía todas nuestras recomendaciones, inclusive el personal, porque nosotros como miembros de la directiva de PDVSA nos tocaba nombrar los niveles de presidentes de las filiales y de otras funciones gerenciales. De manera que Guaicaipuro siempre respetó la opinión de nosotros, que en ese momento éramos los que teníamos mayor nivel dentro de la industria petrolera, y por eso seleccionamos, por eso nos seleccionaron como miembros de la directiva. Ahora, es importante, Alexis, destacar que aún con las otras directivas, donde estuvo Gastón Parra y donde estuvo después Ali Rodríguez, Chávez no pudo controlar la industria petrolera. Y la única manera de poderla controlar, porque fue votando a 20,000 personas, que de paso yo encabecé la lista, y entonces allí vino la destrucción de PDVSA, porque en diciembre del 2002... 20,000 gerentes formados en la industria y además con alto rango académico porque habían estudiado en las mejores universidades del mundo. Sí, así es. Eran 20,000 personas de todos los niveles, no solamente a nivel profesional, sino a nivel técnico. Bueno, INTEVEP era una de las instituciones de investigación y desarrollo más prestigiadas del mundo. No era se podía comparar con todas las empresas de investigación y desarrollo de las diferentes multinacionales. En ese momento, ¿quién estaba al frente? En ese momento, Jorge, en ese momento, ¿quién estaba al frente de INTEVEP? En ese momento, al frente de INTEVEP, en los últimos años, estuvo por un tiempo Francisco Prada, estuvo anteriormente a él Gustavo Inciarte. También contó con profesionales muy valiosos como Evanán Romero. O sea, puros estelares de la industria petrolera. Sí, cómo no, cómo no. Y Luis Cedeño, que es muy amigo tuyo y mío, ¿en dónde fue que estuvo él? Bueno, Luis Cedeño llegó a los cargos más altos en el área de refinación, fue gerente del distrito Puerto La Cruz, inclusive Luis fue otro de los que fue asignado al gobierno en una de sus labores para poder en el Instituto Nacional de Deportes, tengo entendido, ¿no? En el Instituto Nacional de Deportes, igual que Héctor Riquese, que fue asignado al INSE. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez habían más de 160 ejecutivos de PDVSA asignados a la administración para ayudar
a recuperar el país. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, Jorge. Qué bueno que nos hayas hecho este repaso histórico porque es muy interesante y de tu propio protagonismo en todo ese proceso. ¿Cómo después de Ali Rodríguez y Gastón Parra Luzardo, que comenzó pues la debacle de PDVSA, escríbenos cómo fue esa debacle, cuánto se estaba produciendo en ese momento, en qué situación estaba PDVSA y cómo fueron destruyendo a PDVSA poco a poco o aceleradamente con Ali Rodríguez Araque, con Rafael Ramírez, con el general, ¿cómo se llama? El general este último, Quevedo, ¿era que se llama? Sí, Quevedo. Descríbenos ese proceso de destrucción de PDVSA hasta la tragedia actual que PDVSA está totalmente desmantelada. Fíjate, cuando la directiva donde nombran a Gastón Parra Luzardo, yo en mi caso particular renuncié al día siguiente porque allí Chávez nos había engañado. Las personas que fuimos a Miraflores para juramentarnos no fueron las que aparecieron en la Gaceta Oficial. Y yo puse mi carta de renuncia tanto a Chávez como a Álvaro Silva Calderón, que era el ministro de Energía y Minas, y a Gastón Parra. Pero no pude salir de la directiva porque tenía que esperar mi reemplazo. Es decir, según la ley es un delito abandonar un cargo sin uno ser sustituido cuando es nombrado por el presidente de la República. Y finalmente, pues ya todo el grupo que estaba ahí había renunciado, inclusive estaba Rafael Ramírez en la junta directiva, que no tenía ninguna experiencia, era otro paracaidista más, tal como se lo dije yo en varias reuniones. Y posteriormente, pues sale Chávez con el golpe o con la renuncia, todo el mundo la conoció, y después regresa a que él había votado en meses anteriores a Juan Fernández, a todo el grupo que conocemos. Horacio Medina, Ramírez, todo ese grupo. Sí, a todo ese grupo. Eddie Ramírez también. Sí, a Eddie Ramírez. Entonces, una de las cosas, después se nombra esta directiva donde estaba José Rafael Paz de vicepresidente, yo era el otro vicepresidente, estaba Ludovico Niclas y Nelson Nava, y estos éramos los que en ese momento teníamos el mayor nivel, de manera que ahí se respeta la meritocracia. Pero mucha gente no sabe que una de las condiciones que nosotros le exigimos a Chávez era que nosotros aceptábamos formar parte de la directiva de PDVSA si él reenganchaba a todas las personas que él votó en aquel famoso acto con el pito. Y así fue. Chávez reenganchó a todos los que había votado y prometió, inclusive con la cruz en la mano, de que iba a dejar que nosotros, como junta directiva, manejáramos el sector petrolero, cosa que, como todos sabemos, a los 3 meses no fue así. Y ese fue el desastre de PDVSA cuando finalmente pues decide votar las 20.000 personas. Después de allí, nosotros entregamos la producción en 3.300.000 barriles en el diciembre del 2002. Bueno, y las consecuencias están allí, que ahorita no se producen ni siquiera 700.000 barriles, y por supuesto todo el sistema de refinación, el sistema de gas, todo está colapsado y con pocas posibilidades de recuperarlo. Hay una cuestión que me interesa mucho, porque tú conoces bien toda esa cultura petrolera y todo ese proceso que ha vivido Venezuela con los hidrocarburos, que es esta figura, chico, controvertida de Rafael Ramírez, que ahora está tratando de aparecer como una gran alternativa frente a Maduro desde el mundo del chavismo. ¿Cuál fue realmente la responsabilidad de Rafael Ramírez en la destrucción de PDVSA? Porque yo recuerdo que la frase de PDVSA roja, rojita es de él. Sí, exacto. Definitivamente el gran responsable de la destrucción de PDVSA fue y sigue siendo Rafael Ramírez, porque Rafael Ramírez logró que lo nombraran, aparte de presidente de PDVSA, también era el ministro.
De manera que ejercía los dos cargos. Pero es muy importante señalar que el que repartía todas las comisiones, todo ese dinero que pagaban, Venezuela no salía ni un barril ni de crudo ni de productos refinados si Rafael Ramírez y su grupo no recibían una comisión. Y él era el que repartía el dinero entre los allegados al gobierno. Esa era su responsabilidad, de manera que él fue... Era el jefe de la mafia, ¿no? Y además era el responsable de que se le regalara el petróleo a Cuba. Sí, cómo no. Bueno, fíjate que ahí hay que aclarar algo. Ya a Cuba se había firmado un contrato, pero en términos comerciales. En términos comerciales, ese contrato se firmó estando Guaicaipuro Olameda y nosotros en la directiva, pero Cuba venía pagando. Era otro cliente más de PDVSA. Y en el momento que Cuba dejó de pagar, inmediatamente se le suspendió la entrega de crudo y eso fue una de las razones por las cuales le costó el cargo al mismo Guaicaipuro Olameda. Bueno, mira, mi querido hermano Jorge Cancós, qué buenas todas estas explicaciones que nos has dado y nos las ha dado una persona con mucha autoridad para hablar de petróleo. Pero quedamos cortos porque el tiempo nos atropelló. Entonces vamos a tener que hacer a finales de junio, principios de julio, otro programa para seguir hablando de esta materia. Jorge, muchísimas gracias, vale, por haber estado con nosotros en Florida Opina por bienvenidosvenezolanos.com. Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hermano.